Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de nuestra estructura. Los participantes en esta exposición es Nicole Gutiérrez Serrada, Jean-Paul Quispe-Larico y quien les habla, Guido Gómez Chaco. Bueno, esta es la vista en planta de nuestro edificio regular, que hemos usado luces de 6, 5, 6, 5, 5, 5. Nuestras vigas todas son de 30 por 60 y nuestras columnas de 45 por 45. Bueno, hemos mantenido los mismos datos generales en nuestra estructura, pero como vamos a hacer una cimentación con platea, el tipo de suelo se cambia a S3, entonces su factor de suelo que coincida con la zona 3 va a ser un S es igual a 1.2. El factor de uso 1.5 se mantiene, el factor de amplificación sísmica también se mantiene en 2.5. Bueno, hacemos el resumen de nuestro peso de edificación. En el piso 4, 167.34, piso 2 y 3, que tienen el mismo peso, es 207.78, y en el piso 1, 215.56, que tenemos un peso, una edificación con un peso total de 798.45 toneladas. Bueno, nosotros tenemos que ingresar todos nuestros datos al SAP para hacer modelamiento y poder tener desplazamientos, las distorsiones y todos los datos que se requieren. Acá se muestra nuestro modelamiento en SAP. Bueno, uno de los datos que tenemos que ingresar al SAP es nuestro espectro, y el espectro depende del tipo de suelo. Como hemos indicado, estamos usando un tipo de suelo S3, que es un suelo blando, y como nos indica la bibliografía, tenemos que ingresar este espectro al SAP para poder tener un modelamiento adecuado. Bueno, para el predimensionamiento de la platea de cimentaciones, lo que nosotros hicimos es encontrar un área tributaria de la platea para una columna crítica, ¿sí? Y esa área tributaria de la platea de cimentaciones va a ser evaluada según el cortante nominal debe ser mayor al cortante último sobre phi, que es 0.75, en este caso para el cortante. ¿En base a qué nos hemos tomado esto? En base al formato, a las fórmulas que toman para lo que es una zapata continua. Y obtenemos así una altura de platea de 0.5 que vamos a utilizar para modelar nuestros diferentes análisis. Bueno, el siguiente método que vamos a analizar es el método del profesor Winkler, que al ingresar todos nuestros datos al SAP, nuestro modelo nos va a dar unas fuerzas máximas de sismo en X de 16.56, una cortante de 11.6 toneladas fuerzas, un momento de 24.84 toneladas fuerza por metro. Y en el sismo Y vamos a tener una normal de 19.4 toneladas fuerza, de 12 toneladas fuerza de cortante máximo y un momento máximo de 25.51. Todo esto. Bueno, ahora revisaremos los datos del suelo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Tenemos una arena limosa con una altura de estrato de 2 metros y un módulo de elasticidad de 1500 toneladas fuerza metro cuadrado. Que ese dato lo hemos sacado de la tabla de cimentaciones poco profundas del Dr. Alba, que nos da un rango de 500 a 2000 toneladas fuerza por metro cuadrado. Estos datos son datos teóricos, que también se pueden sacar por ensayos como CBR o de penetración estándar. El B sub 0 lo hemos sacado, que es el coeficiente de corrección de unidad de medida, que nos da un valor para arenas de 1.2, y el área de contacto es de 19 por 17, que tenemos un área de 323 metros cuadrados. Ahora, el C1, que es el coeficiente que nos da Winkler, nos da de 1763.93 toneladas fuerza por metro cúbico, pero que también tenemos la fórmula que nos sugiere Norma Rosa, que es la fórmula que tenemos. Bueno, acá vemos la tabla de distorsiones para sismos en X y para sismos en Y.
que sabemos que las distorsiones tenemos que partir desde el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento en X se va a repetir, es el mismo en A y B, y el desplazamiento en X es el mismo en B y C. Para el caso en Y va a ser el mismo en A y B y va a ser el mismo en C y en D. Sabemos que las distorsiones las calculamos de la resta de dos desplazamientos entre la altura y el entrepiso. Cuando la distorsión promedio excede el 0.07, vamos a decir que no cumple la distorsión según la norma de 0.30. Ahora, estamos observando los centros de masa en el caso del desplazamiento del centro de masa, en el caso de sismos en X y sismo en Y. Vemos que nuestra distorsión máxima es de 0.015 y nuestra distorsión en Y también es de 0.015. El registro del alabeo, tal como lo explicó mi compañero Jean Paul, vemos de que se evalúa de forma diagonal. Que en el nudo A sea positivo, entonces en el punto A va a ser un valor negativo. Si en el punto B es un valor positivo, en el punto D va a ser un valor negativo. En el caso no se cumpla eso, vamos a considerar que sí hay alabeo. Por ejemplo, en el modo 1 no estamos considerando alabeo. En esta gráfica estamos observando la presión que se da en la platea en sismo en X y en sismo en Y. Que decimos que se va a dar una concentración en esta área de 35. Al igual que acá, que prácticamente los sismos son iguales. A continuación vamos a hablar sobre el modelo presentado por el profesor Pasternak. El profesor Pasternak ya no solo consideraba el balasto vertical que conocimos como C1 en la sección anterior en el modelo de Winkler. El profesor Pasternak también considera un C2, que es un balasto horizontal. ¿Y cómo se realiza el modelamiento del profesor Pasternak? Pues este nos indica que tenemos que discretizar la platea de cimentación y según el número de discretizaciones vamos a dividir el coeficiente de balasto horizontal. Recordemos que en el modelo de Winkler ya se le asignó a toda la platea discretizada el balasto vertical. Ahora se le agrega el balasto horizontal en los nodos intermedios, depende de la discretización, y en los nodos extremos se le coloca la mitad de este valor, tanto en el eje Y como en el eje X. A continuación observamos los resultados de nuestra evaluación. Como podemos observar, las fuerzas normal, cortante y de momento en sismo en X y en sismo en Y, como se aprecia por aquí. Y también aquí observamos los periodos resultantes por los 12 modos evaluados. Este es el modelo que les explicaba para el modelo de Pasternak. Esta es la forma de colocar el balasto vertical. Colocamos el C2X sobre 17, que es el número de discretizaciones que realizamos en los extremos, en los nodos extremos, es la mitad de este valor, que sería C2X sobre 34, y en los nodos ubicados en en X se coloca el coeficiente de balasto horizontal entre el número de discretizaciones y en los nodos extremos la mitad de este valor. Observamos el resultado de nuestras distorsiones de entrepiso, observándose un desplazamiento máximo en X de hasta 130 milímetros y en Y de hasta 179 milímetros con distorsiones que llegan hasta el punto 0.15. En cuanto a los desplazamientos de los centros de masa, podemos observar que estos también llegan a moverse hasta 156 milímetros en X y 150 milímetros en Y. Sobre el registro de alabeo ya se habló bastante. Una cosa que es importante recalcar es que este registro de alabeo me permite determinar una manera prematura, se podría decir, de ver las fallas ante cualquier tipo de sismos o vibraciones. ¿Por qué? Porque si se genera alabeo en nodos que no tienen el 90% de masa participativa, estos ya representan una falla. Entonces, ¿qué se requiere para este tipo de casos? Rigidizar el elemento. A continuación registramos las presiones o esfuerzos en la platea de nuestra cimentación y podemos observar
que existen zonas críticas ubicadas justo en la posición de las columnas. Estas zonas críticas especialmente se registran en las zonas donde nosotros colocamos nuestros resortes por el coeficiente de balasto. ¿Y qué pasa en estas zonas? Significa que es demasiada la presión que tiene el edificio sobre el suelo y que la platea se va a deformar. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Primero, incrementar el peralte de la platea. Segundo, mejorar el terreno con algún material de préstamo. O tercero, colocar algún falso cimiento o alguna técnica como el suelo cemento, que ahora son muy populares. Bueno, continuando con nuestra exposición, ahora vamos a hacer lo que es el análisis de la norma rusa. ¿En qué consiste este análisis? Consiste en que la masa de la platea, las masas de la platea y los coeficientes debido al balasto vertical y horizontal van a ir agregados en el medio de la platea, ¿sí? Y para eso yo tengo que encontrar las masas de la platea, como vemos acá, y lo que es los coeficientes de la rigidez, ¿sí? Dados por el balasto vertical y horizontal que ya antes se ha calculado. Listo. Lo obtenido por este análisis es fuerzas y momentos internos máximos. En sismo en X, la normal es 16.63, en cortante 11.4, momento 25.08, y en sismo en Y 19.4, 11.79 y momento 25.73. Vemos acá lo que es los periodos. Lo mismo, lo que es distorsiones, ya explicado. En este caso solo nos cumple para lo que es el primer piso, el cuarto piso, tanto en X como en Y. Igual vemos lo que es el desplazamiento en el centro de masa de nuestra edificación, el cual tiene una distorsión de 0. Como vemos para el primer piso tenemos una distorsión de 0.05 y unos desplazamientos que llegan hasta 153.78, dado en milímetros. El aladeo que ya hemos explicado, y como vemos A y C deben tener distintos signos para que no haya aladeo, o sea, igual signos hay aladeo. Como vemos en nuestra tabla, como vemos acá, por ejemplo, en el nodo 12 tienen igual signo. En ese caso sí hay aladeo, en A y C, ¿sí? Listo. Ahora, como nosotros hemos concentrado tanto la masa como los coeficientes en el centro de la platea de cimentación, vamos a tener un esfuerzo máximo, una presión máxima en el medio de la platea. Como vemos que va a ir hasta un rango de 15.4, o sea, el máximo valor. Como última parte de nuestra exposición, pasaremos a la comparación de los diferentes sistemas de interacción sobre estructura y el sistema empotrado. Primero, la comparación de fuerzas internas. Aquí podemos observar el registro de fuerzas internas tanto para sismo en X como para sismo en Y, tanto del sistema empotrado, Winkler, Pasternak, la norma rusa y la variación en función del sistema empotrado, observándose que el empotrado tiene un incremento de fuerzas de hasta el 7% para la normal, un 3% para el cortante y hasta un 6% para el aumento. Es curioso observar que el modelo de la norma rusa en cortante otorga los mismos resultados que el modelo empotrado. Y aquí podemos observar las gráficas que nos resumen estos resultados, teniendo aquí los modelos empotrados, Winkler, Pasternak, norma rusa, que se demuestra en amarillo, para las categorías de fuerza normal, fuerza cortante y momento. Del mismo modo, sismo X y sismo Y. Ahora la comparación de periodos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos indica que el periodo de los modelos de la interacción sobre estructuras son mayores, y ese es el resultado que podemos observar aquí. En los casos en los que nos da 0 es porque la variación era muy pequeña, que la asumimos como 0%. Siguiente. Y aquí vamos a observar la gráfica que nos dice los mismos resultados. Ahora vamos a pasar a la comparación de los desplazamientos de los centros de masa. Como podemos observar, tenemos también una variación de hasta un 9% para el sismo en X y un 8% para el sismo en Y. Quiere decir que los resultados de los modelos, tanto empotrado como los de interacción sobre estructuras, son muy cercanos.
y la gráfica que nos resume todo lo visto anteriormente. Hemos graficado en función del número de pisos y el desplazamiento en milímetros para los diferentes tipos de análisis. Para la comparación de desplazamiento de plateas, observamos el asentamiento de cada una en los distintos modelos evaluados, observándose que como desplazamiento máximo tenemos el modelo de Winkler de hasta 11.84. El modelo empotrado, por sus características, obviamente no registró de asentamientos. Y observamos que la variación entre Winkler y Pasternak es de hasta un 107%, se refiere a que Winkler es el doble que Pasternak, y lo mismo con la variación con la norma rusa, entre Pasternak y la norma rusa. Para la comparación de distorsiones, realizamos el mismo procedimiento evaluando las distorsiones mostradas en entrepisos en cada modelo y se comparó en función del modelo empotrado, obteniendo resultados de hasta un 20% en el caso del sismo en Y. Y las gráficas que nos hacen un resumen de los resultados obtenidos. Finalmente, darles las gracias por escuchar nuestra exposición y esta es la bibliografía que utilizamos durante nuestra investigación.